En cuanto a la ocupación de camas públicas de cuidados intensivos, vemos este gráfico que nos dicen que en julio del año pasado, con las camas que teníamos al inicio, que eran 883, hubiésemos colapsado el sistema. Si en julio del año pasado no entraba nadie en una cama de terapia intensiva, no solamente con COVID, no entraba nadie, con un ACV, con un accidente, con un infarto, no entraba nadie. No había más camas para nadie, no solamente para pacientes con COVID. La expansión de camas del año pasado llegó hasta casi 2100, hasta 2100. Y ahora hemos agregado más camas, por eso tenemos la dotación actual, como se marca ahí arriba, 2313 camas de terapia intensiva, que es, entre otras cosas, lo que evitó que tuviéramos un colapso mucho más marcado de la atención que tuvimos en nuestros hospitales. Con un esfuerzo enorme, sobre todo de los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud, se logró expandir la oferta de camas de terapia intensiva aún más de lo que habíamos hecho el año pasado. Eso, el hecho de que los trabajadores y trabajadoras de la salud estuvieran vacunados y no se nos enfermen con las nuevas variantes, hoy tendríamos diezmados los equipos de salud si no estuvieran vacunados, y eso nos ha permitido sostener el sistema, porque si no hubiese colapsado por falta de trabajadores, por más que estuvieran las camas. También el hecho de que, como vamos a ver en un ratito, las poblaciones que ya están vacunadas empiezan a entrar menos a las terapias intensivas. Todo eso ayudó, y por supuesto las medidas de cuidado que nombramos anteriormente, a que podamos tener un equilibrio en este momento sobre un sistema muy tensionado, porque vuelvo a repetir, los pacientes entran y se quedan muchísimo tiempo en las terapias. Todavía están pacientes que entraron hace 3 y 4 semanas. Entonces, cualquier tensión extra, aunque hayan bajado un poquito los ingresos, los que se producen sobre un sistema que ya está muy colapsado. Yo estaba los otros días en Tandil, donde fuimos a llevar 3 camas más, porque el sistema había llegado al 100%, y tuvieron que derivar pacientes a otros municipios. Bueno, todo este esfuerzo de agregar camas, de vacunación, de medidas de cuidado, de trabajadores de la salud que no se nos enferman porque están vacunados, todo esto es lo que nos permitió hasta hoy que el sistema pueda soportar la cantidad de demanda que tiene. Fíjense en el gráfico que sigue que estamos en ese sentido en una ocupación de 73,56 promedio, y que tenemos 1.634 pacientes con COVID internados, cuando en el pico del año pasado tuvimos 1.250. Es decir, hoy tenemos casi 400 pacientes más ocupando camas de terapia intensiva por COVID. Es claramente lo que le venimos diciendo. Son pacientes jóvenes, se quedan mucho tiempo internados. Y los que salen de las terapias, lamentablemente, la mayoría salen por óbito. Obviamente vamos a ver qué ocurre con toda esta gente joven que está internada. Es deseable que la mayor parte de ellos logren salir a futuro de la terapia intensiva de un alta y no por óbito, porque esto lo estamos viendo en los números de fallecidos a escala nacional y provincial. Las camas, también viene aumentando la ocupación de camas de terapia intensiva en general y por COVID en el interior. Recuerden que estábamos en un 38%, ya estamos en un 54%, y vuelvo a decir, ese 54% es un promedio de municipios que están tranquilos, que le hemos agregado camas. Por ejemplo, hemos estado el fin de semana agregando una gran cantidad de camas en la semana pasada, en distintos hospitales, pero hay lugares donde esto representa un 100% y otros lugares donde tenemos menos ocupación. Todos los días nos llaman intendentes con que tienen sus terapias al 100%, y ahí ponemos en marcha el sistema de derivaciones para que no les falten camas. Fíjense, la ocupación de camas de terapia intensiva según edad, según rango etario. La línea celeste de abajo, bien hacia abajo, son los mayores de 80. Los mayores de 80 se están internando ocupando cada vez menos camas de terapia intensiva. La línea anaranjada, que está un poco más alta, pero en franco descenso, son los pacientes de 70 a 79 años.
Y los que están creciendo son los pacientes de 60 a 69 y 50 a 59. Claramente los vacunados ya están ocupando cada vez menos camas de terapia intensiva. Por eso es que decimos que no es que estamos pidiendo algún esfuerzo para ver qué pasa algún día. Estamos pidiendo un esfuerzo con una fecha determinada, cuando tengamos ya cada vez más población vacunada. Esa situación que por otro lado se vio en Israel, se vio en Inglaterra, se está viendo en Estados Unidos, de descenso de los casos graves y de las muertes, ya será el primer objetivo logrado. Y es un esfuerzo que tiene un plazo relativamente corto. El porcentaje de mortalidad en terapias intensivas, fíjense, menores de 60 años y mayores de 60 años. Como los mayores de 60 años empiezan a bajar, por más que son personas que en general tienen más riesgo normalmente de fallecer cuando entran en una terapia, pero tienen una línea descendente, y las de menores de 60 años están con un crecimiento y en la última semana una estabilización.